Hola, mi nombre es Diana Hernández y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedo hacer una campaña avanzada en Zoho Campaigns para poder enviar las novedades de mi blog a mis contactos. Lo primero, lógicamente, será acceder a la herramienta. Una vez dentro de la herramienta nos vamos a ir al menú lateral izquierdo y clicamos sobre la segunda opción, Campañas. Nos aparecerá un menú desplegable y vamos a seleccionar la tercera opción, Campañas avanzadas. Una vez dentro de esta opción, si ya habéis creado alguna campaña, os aparecerá aquí ese listado de campañas ya creadas. Si no habéis creado ninguna, pues bueno, vamos a hacer la creación de esa campaña. Cuando cliquemos crear campaña, nos van a aparecer todas las opciones disponibles para crear campañas avanzadas, ya sean pruebas A/B, ya sean para algún tipo de webinar o meetings online, encuestas, etcétera, etcétera. Lo cual nos interesa ahora mismo, nos interesa la de nuestra blog o red social. Muy bien, para poder configurar una campaña de este tipo vamos a necesitar como mínimo la URL de nuestro blog, ¿vale? La recurrencia con la que queremos que se envíen los correos, es decir, diario, porque tenemos una rotación muy amplia, constante de posts en nuestra web, semanal o incluso mensual. De acuerdo, una vez definida la recurrencia, queremos que se envíe en qué fecha, el primer día de cada mes, el último día de cada mes. Esto ya dependerá de vosotros y vuestra estrategia. Supongamos que sea el último día de cada mes. Tendremos que seleccionar desde luego también la hora o horario principal en el que queremos que se vayan enviando estas actualizaciones o estas novedades de nuestro blog a nuestros contactos. Supongamos que a las 9 de la mañana y por último tendríamos que seleccionar la zona horaria con la que queremos que se calcule este envío, ¿vale? Vamos a encontrar la opción de más opciones, ¿vale? Y podríamos, en lugar de lo que habíamos seleccionado el último día de cada mes, activado el día 1, ¿vale? O activado el primer sábado, el primer lunes, el primer miércoles, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer uso de esta opción, podríamos decir que se envíe una vez al mes, el primer lunes de cada mes, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez definida pues, la recurrencia, no nos olvidemos de poner la URL del blog, ¿vale? Clicamos siguiente. A partir de aquí, ¿qué nos va a pedir la herramienta? Pues bueno, nos va a pedir esa configuración del nombre de campaña. Este nombre es para uso interno, lo vamos a ver solo nosotros, pero el asunto sí que lo va a ver nuestro cliente, ¿vale? De forma predeterminada, pues bueno, nos ha puesto un asunto que incluye que publicaciones de, y nos va a poner aquí, nos va a autorrellenar con el título pues de nuestro blog, ¿vale? Para, por ejemplo, el mes de agosto, ¿vale? Muy bien, adicionalmente pues podríamos añadir más cosas a este asunto, ¿vale? Ya sabéis que tenemos los emoticonos o etiquetas personalizadas por si queremos añadir alguna cosa más, como podría ser el nombre o apellido de nuestros contactos, título del blog, fecha del blog, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, adicionalmente pues bueno, ya sabéis que para cualquier campaña tenemos que configurar un remitente, ¿vale? Podemos configurar uno genérico o uno nominativo como quisiéramos, ¿vale? Muy bien, vamos a dejarlo aquí un poco genérico y por último podríamos personalizar la dirección de envío con el nombre que aparezca el nombre de la persona que tenemos almacenado en CRM. En lugar de que aparezca su correo, aparece el nombre con el que le tenemos almacenado. Muy bien, vamos a clicar siguiente y ¿qué nos va a aparecer ahora? Pues bueno, que tenemos que construir ese diseño de esa campaña. Aquí os recomendaríamos, salvo que consideréis algo distinto, si queréis trabajar con las que ya tenéis guardadas o con código, el editor de código o cargar el código que ya habéis creado en otra fuente, ¿vale? Pero os recomendamos empezar con las plantillas prediseñadas porque os van a mostrar cómo hacer uso de las etiquetas combinadas de ese blog que estamos enviando a nuestro cliente, ¿vale? Aquí traemos unas opciones pues ya predefinidas por Zoho, una plantilla, ¿vale? En la que pues vamos a ver el título, vamos a ver los subtítulos 1, 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a seleccionar la primera para que podáis ver cómo se quedaría la estructura de esa campaña, ¿de acuerdo? Probablemente cuando se abra el editor, pues bueno, no entenderemos muchas cosas porque nos aparece el nombre de la etiqueta, ¿vale? Aquí va a aparecer el título pues de nuestro blog, ¿vale? Va a aparecer también aquí de forma predeterminada la fecha, ¿vale? La descripción que se haya puesto, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues bueno, que querramos añadir algún elemento adicional. Vamos a hacer un espacio y que puedo añadir aquí merge tag, esas etiquetas combinadas, ¿vale?
Puedo añadir una etiqueta combinada, ya lo que había comentado previamente, del dato del contacto, su nombre, apellido, si lo quiero personalizar, ¿vale? Encabezado a pie de página, de la lista a la que pertenece, de algún vídeo, de comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a interesar? Pues bueno, va a depender, por ejemplo, si queremos añadir datos de ese blog o esa publicación que estamos comentando, nos vamos a ir a esta última opción de etiquetas combinadas RSS y podemos añadir, por ejemplo, el título, la fecha de la publicación, el enlace, la descripción, autor, imagen del blog en personalizable, bloque de elementos, etcétera, ¿vale? Aquí ya no las han distribuido, pero esto os muestro porque lo podéis quitar del todo y crearlo con vuestra propia estructura, ¿de acuerdo? Muy bien, viendo cómo se queda un poco la estructura, vamos a ir a una vista previa. ¿En qué se traducen todas estas etiquetas? Muy bien. Todas estas etiquetas se traducen en esto, ¿vale? Antes veíamos que nos aparecía una etiqueta combinada que ponía título, otra que nos ponía fecha, otra que nos ponía descripción. Pues todo esto obedece a lo que hayamos configurado en nuestro blog, ¿de acuerdo? En nuestro apartado de blog de novedades o el que estemos subiendo, en este caso, a esta campaña, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, en todo caso, si nos equivocamos con alguna etiqueta o queremos remover alguna, etcétera, etcétera, es recomendable hacer esta vista previa a los fines de verificar que la estructura que hemos configurado es la que en efecto queremos enviar a nuestros clientes. Adicionalmente, recordar que al igual que en todas las campañas podemos hacer un envío de prueba, ¿vale? Para que llegue, pues bueno, ese mensaje tal cual a una bandeja de entrada como lo va a recibir nuestro cliente, ¿de acuerdo? Simplemente tendríamos que enviar el correo electrónico y ya estaría. Muy bien. Que estamos contentos con la estructura que hemos hecho, clicamos y guardamos para siguiente. Muy bien, a partir de ahora vamos a clicar siguiente. Vamos a seleccionar la lista a la que queremos asociar el envío de estas novedades. Aquí tener en cuenta, lógicamente, que pues bueno, sea una lista que en principio nos haya solicitado o nos haya indicado que está interesado en recibir ese tipo de novedades. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a enviar ese tipo de novedades a personas que no nos han indicado su consentimiento, pues lo que puede suceder es que primero nos indiquen que se dan de baja o incluso, algo peor, que nos lleguen a marcar de spam. Muy bien, una vez definida esa lista a la que vamos a enviar, clicamos siguiente y nos va a traer un resumen, pues bueno, de eso que hemos configurado, ¿vale? Si estamos de acuerdo, podemos iniciar la configuración automática del envío. Si estamos de acuerdo, podemos clicar en iniciar RSS, lo que va a significar es que se va a programar el envío de esas novedades. Si por lo que sea vemos que hay algo que está incorrecto, podemos editar aquí, ¿vale? O si por lo que sea no queremos que se envíe el último día, sino queremos empezar inmediatamente ahora, podemos marcar esta casilla para que se envíe desde ya, ¿de acuerdo? Que vamos a editar, pues bueno, nos va a devolver a esa primera página, ¿vale? Al paso número 1, para que volvamos a configurar o cambiar la configuración que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez conformes con esa configuración, simplemente podemos clicar iniciar RSS y se ha dejado activada, pues bueno, esa automatización que nos va a enviar mensualmente esas notificaciones a nuestros contactos de la lista que hemos asociado, ¿de acuerdo? Si quisiéramos crear inmediatamente otra campaña, podríamos clicar sí, y si lo queremos descartar para otro momento, simplemente clicamos no, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, una vez activada nuestra campaña, vamos a ver ese resumen de la campaña que hemos enviado, ¿vale? Y podemos posteriormente, a medida que vaya ocurriendo un histórico, ver todas las campañas enviadas, ¿de acuerdo? Si por lo que sea queremos pausarla, vamos a fijarnos que el estado ahora mismo está en ejecución, ¿vale? Cuando ha sido creada la campaña y el nombre de la misma. Recordemos que en el menú superior vamos a tener el botón de editar para cambiar o modificar algo en la campaña en todo momento. Vamos a poder cambiar datos de asunto remitente, contenido HTML o datos del destinatario. Podemos poner en pausa esta campaña. Si, por ejemplo, nuestra web, por lo que sea, empieza a estar en construcción o edición de algún apartado que pueda afectar el envío de estas campañas, en datos adicionales vamos a tener la opción de clonar esta misma campaña, de descargarla como un HTML si por lo que sea la queremos poner en otro tipo de aplicación, eliminarla o moverla al archivo de campañas.
Si volvemos al menú inicial de las campañas avanzadas, vamos a ver que tenemos aquí ahora esa campaña avanzada de RSS que hemos creado, ¿de acuerdo? En todo momento, desde esta vista de afuera, podemos clonar esta campaña y vamos a tener esas opciones de editar la información, editar el contenido o directamente eliminar la campaña. Espero que haya sido de ayuda y hasta la próxima.